Muy buenas tardes, el día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar lo que viene a ser el conversatorio del curso de Bases Normativas del Derecho. Este conversatorio va a incluir de la semana número 1 hasta la última semana, que es el 16. No quisiera comenzar sin antes presentarme. Yo soy la alumna Daniela Fernanda Morín Segura, soy de la carrera de Derecho del segundo ciclo de la Universidad Científica del Sur. Yo soy Edith Stephanie Villarreal de la carrera de Derecho del segundo ciclo de la Universidad Científica del Sur. Mi nombre es Anelix Serenesea Gómez, de la carrera de Derecho del segundo ciclo de la Universidad Científica del Sur. Mi nombre es Johan Harold Tibur Salcedo, soy estudiante de Derecho del segundo ciclo de la Universidad Científica del Sur. Mi nombre es Gómez Paul del Caso Santiago, de la carrera de Derecho segundo siglo, Universidad Científica del Sur. Bueno, comenzando con lo que es la semana número 1, sabemos muy bien de que tocamos temas muy importantes como por ejemplo las fuentes del derecho. Sabemos bien que las fuentes del derecho fueron los mecanismos o las formas en las que a través de eso se podían crear o establecer leyes, ¿no? De acuerdo a un sistema legal o un sistema marco legal. Sabemos muy bien que las fuentes del derecho también incluyen lo que son 3 elementos, que son las leyes, las costumbres y la jurisprudencia. Claro, pero como fuente principal tenemos que es la ley, que más que todo viene a ser una regulación de la vida social como una política también en Roma. Mediante esto, en Roma se ha tenido dos comitia, tanto comitia centuriata y comitia tributa. Mediante esto se ha buscado que el derecho pueda estar de la mano con los deberes de las personas en ese entonces. Como tercera fuente del derecho tenemos a la costumbre. La costumbre es la fuente del derecho más antigua dentro del derecho romano, más en el sector del derecho privado. Fue para regular la patria potestad del matrimonio en estos tiempos. La jurisprudencia es un conjunto de principios, decisiones y criterios de tribunales de justicia, y especialmente para los tribunales superiores o última instancia, y se apliquen las leyes a futuro. Bueno, en cuanto a la semana 2 podemos mencionar la evolución histórica. En esta mencionamos la transición histórica del ius quiritarum al ius civil, especialmente tras la revuelta plebeya, lo que les permitió tener una mayor participación política. También podemos hablar acerca de la influencia que tuvo las constituciones imperiales y los edictos de los pretores en las legislaciones romanas. Bueno, también otro punto importante, aparte del que mencionó mi compañera, es lo que vienen a ser los principios fundamentales. Se habló de que los principios como el de la justicia, que era que cada uno darle lo que le corresponde o vivir honestamente sin dañar a los otros, eran como que construían la base para también lo que vendrían a ser las normas jurídicas y las normas sociales, ya que el principal objetivo de esta era aplicar las normas sociales para que haya un equilibrio entre la ley y también el bien común. Claro, y como último tema importante tenemos el impacto cultural del legal. Mediante esto vemos que ha tenido un gran impacto cultural y ha sido el señor Napoleón Bonaparte, que claramente gracias a él se ha dado también los principios fundamentales de la Revolución Francesa, de lo cual ha servido como ejemplo para tanto Europa como América Latina. Que ese tema de la semana 2 también vimos la tradición legal y los sistemas. En ese tema abordamos lo que era pues que existían 2 sistemas, que era el peruano y el norteamericano. Saben muy bien que en el sistema legal norteamericano se distinguía porque utilizaba lo que era el common law, mientras que en el sistema peruano se distinguía también porque utilizaban lo que era el civil law. En el sistema norteamericano, el common law funcionaba por un jurista y por la creación de leyes o la interpretación de leyes, mientras que en el sistema del civil law las leyes estaban escritas y se establecían ya algo escrito, no había un tema de interpretación. Es por ello que se da esa distinción entre ambos sistemas. Bueno, en cuanto a la semana 3, voy a hablarles sobre la historia del derecho civil romano, que se divide en 2 etapas. La primera etapa es primero empezando el imperio y la segunda etapa es después del imperio. Como segundo punto, derecho civil romano abarca diferentes áreas como persona, familia, herencia, propiedades, delitos y contratos, que regulan, como decir, aspectos fundamentales en el derecho de la vida social y económica. Bueno, y en cuanto a la fusión de derechos podemos hablar que tras la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras se produjo una mezcla de tradiciones jurídicas. Además que durante el Renacimiento se revalorizó que el Corpus Juris Civili estaba influyendo en la creación de códigos civiles. Bueno, otro punto también importante dentro de esta semana era lo que era el ius.
Ya sabemos bien que hicieron varios ius, pero yo voy a dar lo que era el concepto o la definición de ius. Sabemos bien que el concepto general de ius era que abarca todo el tema de conjunto de normas, pues, ¿no? Ya que abarca también el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ya que esto de acá está estrechamente ligado a lo que es la justicia, pues, ¿no? Claro, como punto importante, más que todo en Roma, que se dio a conocer, fue el ius civile, que más que todo nos menciona que es el conjunto de normas con principios jurídicos especialmente para las personas, para los ciudadanos en la Roma antigua. En el ius natural, también llamado en latín ley natural y derecho natural, se refiere a un concepto fundamental en las tradiciones jurídicas y filosóficas. En cuanto al ius gentium, podemos hablar que surgió pese a la necesidad de protección de las relaciones jurídicas de quienes no eran ciudadanos y se encontraban en el territorio romano. Bueno, mi opinión personal acerca de los ius es que estos, regulaban aquel tiempo en Roma. Actualmente sería casi imposible porque estas reglas eran un tanto imperialistas impuestas por el Imperio Romano, así que estoy como que de acuerdo para estos tiempos, pero el derecho ha evolucionado actualmente a una diferente norma. Bueno, en esta semana, que es la semana número 4, vimos un tema muy importante, también muy interesante, que fue la clasificación de las personas. Sabemos que según el derecho romano, las personas, los individuos se dividían en dos, que eran las personas libres y los esclavos. Aunque los esclavos eran considerados humanos, eran tratados jurídicamente como cosas, ya que les daba a los romanos la potestad de poder utilizarlos o pues simplemente considerarlos como parte de sus dueños, ¿no? Tomar posesión de ellos sin que los esclavos pudieran decir algo o negarse. También se dio el tema de los estados jurídicos, que eran 3 divisiones, que era el status libertaris, el status civitatis y el status familiaris. En cuanto al status libertatis, podemos entender que esta se clasificaba como en función a la libertad de la persona. También podemos entender que esta era la clasificación más importante en el derecho romano, ya que expresamente se afirmaba así en el digesto. Bueno, el status civitatis era la unión de los hombres por la libertad y la concordia de aquellos tiempos hacia un fin. Y el estado familiar se relaciona a la posición dentro de la familia. Diferencia entre las iuris iris, no sujeta a la autoridad, como si a la patria familia, y los alien uris subordinados a la autoridad de la familia. Claro, y como también tenemos, por ejemplo, las perspectivas sobre las mujeres y la inclusión como persona. En ese tiempo, más que todo, se daba como más favoritismo a los hombres y como que las mujeres aún seguían en el poder de los pater families. Eso que nos quiere dar a conocer, que eran como sujetos que aún no tenían la capacidad de decir, o por ejemplo, así que no podía, que estaba igual como las personas, tenía un nivel igual como las personas de los esclavos. O sea, eran mujeres libres, pero estaban con una igualdad de los esclavos. Bueno, otro tema que vimos también son los conceptos y los derechos vinculados. Los conceptos y derechos vinculados eran como los derechos exclusivos solamente para ciudadanos romanos, es decir, que esclavos no tenían esos derechos. Eran 3 derechos fundamentales, que era el ius commerci, que era el derecho al comercio, es decir, que los romanos tenían la potestad de poder comprar, vender o formar contratos válidos. El siguiente derecho era el ius testamenti, que era el derecho al testamento, es decir, que el ciudadano romano podía tener la potestad de disponer sus bienes después de su muerte. Y el tercer derecho era el ius patriae potestatis, que era el derecho a la patria potestad, es decir, que el pater familiae podía decidir sobre el total de hijos o cómo es que manejaba su familia, ¿no? Como lo vuelvo a mencionar, eran solamente derechos exclusivos de los ciudadanos romanos, más no de los que eran considerados ciudadanos, pues, ¿no? Comenzando con la semana número 5, vimos un tema que era las formas de adquirir la propiedad romana en el derecho romano. Ya, una de las principales formas era la quiritaria, que era exclusivo solamente para ciudadanos romanos, es decir, que alguien que no era considerado ciudadano o los esclavos no podían adquirir de esta manera propiedades. Es más, considero que los esclavos no se podían entonces adquirir propiedades. Pero bueno, lo que era la quiritaria ya tenía lo que eran modelos de transición, que dentro de la quiritaria los modelos de transición eran el ius iurisdictio, el mancipatio, el usucapio y el adjudicatio. En cuanto al iurisdictio, podemos entender que este era el método de transmisión de propiedad que simulaba la controversia judicial. También podemos entender que este proceso permitía que el magistrado confirmara que la propiedad del demandante facilitando así la transferencia de bienes, tanto emancipables como no emancipables.
Tercero, el emancipatio fue un procedimiento sobre utilizar en el derecho romano por la transmisión de propiedad adquiritia, como decir, se consideraba emancipatorio como tierras, esclavos, ganados, ciertos derechos de bienes, como decir. Como también tenemos el usicapio, que viene a ser como un mecanismo de derecho romano, de lo cual se da a entender que era como que la propiedad de bienes, que se obtenía la propiedad de bienes a la transcursión del tiempo, mientras pasaba el tiempo. Bueno, sigo yo con el adjudicatio, que es el eje de la herencia donde va dirigida para los ciudadanos romanos, y la ley de adjudicación de propiedades. Claro. Y como también tenemos la propiedad bonitaria, que nos menciona que la propiedad bonitaria venía de un derecho romano diseñado, que era más que todo de los mismos ciudadanos, que se decía que venían de la mano con un traditio, que consistía en que teníamos que entregar una cosa físicamente, o sea, era como que venía a ser algo, una propiedad o algo sin mucho papeleo, tenía que ser algo físico, como que yo te lo doy, lo recibe, ¿no? A continuación hablaremos acerca de la semana 6, que son las obligaciones. En cuanto a la obligación, esta provenía de la conjunción de ob y ligare, que se traduce amarrar o atar. Aparte de la importancia que tuvo en Roma, tuvo una evolución interesante a lo largo del tiempo. También podemos entender que inicialmente obligatio era un vínculo religioso jurídico que se establecía entre dos pater familiae, es decir, entre ciudadanos romanos mayores de edad que se comprometían ante los dioses y los hombres. Bueno, en la primera etapa vemos el vínculo de recursos jurídicos, que es el pater familiae, y las sanciones que se establecían en la ley en las 12 tablas de Roma. Bueno, en el ámbito legal de la evolución legal, vemos que en el 326 a.C. se da a conocer que hubo un cambio significativo por eliminación de prisión por deuda, ya que antes se llegaba a haber una prisión si una persona llegaba a deber o cosas así, más que todo, ¿no? Y lo que se da a consecuencia de eso es una práctica que permitía encarcelar a los deudores hasta que paguen sus deudas. Pero eso terminó después de la evolución legal. La esencia tipológica define la obligación como vínculo legal donde alguien está contradiciendo a dar, hacer o seguir. Al cumplir algo, también diferencia en otras acciones legales con ium regnum y bien personal y unitas. Bueno, lo que es el in rem se refería a lo que eran los derechos reales, ya que era más que todo que afectaba directamente a la propiedad de las cosas. Es decir, que por ejemplo la propiedad, o también llamada dominium, ya tú tenías toda la potestad sobre eso, toda la propiedad sobre esa propiedad o ese objeto o lo que sea tuyo, ya, y puedes disfrutarlo, gozar de él o disponer de él como tú deseas. Si podías, si quieres, lo puedes regalar, o si no te lo puedes quedar. Ya era disposición netamente de ciudadano romano. Ya también estaban lo que eran los derechos personales, ya que eso sí no era de parte de disposición, sino que sí o sí tenían que ser cumplidos. Por ejemplo, lo que eran los temas de las bases de los derechos que habían, no era algo que simplemente podías decir, ay no, o sea, no lo voy a cumplir o no lo quiero hacer, era algo que sí o sí tenías que acatarlo. Claro, y también como tenemos como el in persona, que viene a ser implicado, que viene a ser el caso de los contratos, que se decía que los contratos tenían que ser obligados, o sea, que se tenía que tener, por así decirlo, un cumplimiento, tanto en acuerdo de préstamo, como en contraventas, en arrendamientos y muchos así. Entonces, ¿qué nos da a conocer el in person? Que nos viene a decir que viene a ser como una parte legal, más que todo, de la indemnización, o a pagar algunas deudas, como que tenemos que tener más cumplimiento con las cosas, ¿no? Bueno, y la mixta se refiere que a la red también debería ser parte de la herencia, o también debería haber un orden de pago a la herencia a favor. Bueno, en la semana 8 también vimos lo que era la aparición del Estado moderno y el derecho romano, ya que este fue un proceso en el que las leyes y sistemas políticos del Imperio Romano se recuperaron y se ajustaron, ¿no? Para de esa manera poder fortalecer el poder de los nuevos estados. Esto incluyó la unión de la región, especialmente en el catolicismo, ya que con el gobierno y el uso de leyes romanas la iglesia podía crear reglas comunes. Estas ideas ayudaron mucho a reformar el derecho internacional, ya que ayudaron a unificar las leyes en los países y también a dar poder a lo que vienen a ser los reyes de Europa, pues, ¿no? Como características del Estado moderno, vemos que el Estado moderno se caracteriza por una soberanía. Más que todo cuenta con un gobierno supremo en el territorio donde se encuentre, más que todo si es un territorio nacional. Ahí es donde puede ejercer más que todo su jerarquía.
Más que todo venimos a decir que se implementan políticas para gestionar asuntos cotidianos, otorgando así a los individuos derechos y deberes específicos para que así pueda estar toda una sociedad pacífica. Bueno, en la semana 9 tenemos el legado de Alfonso X y las 7 partidas. Fue impulsada una unificación jurídica y cultural en su reino. Su obra más destacada es la obra Las 7 partidas. Fue un código legal que reflejaba una amalgama de influencias cristianas, musulmanas, jurídicas. El objetivo de Alfonso X era establecer un sistema de leyes uniformes que abarcaba tanto derecho civil como el eclesiástico y el penal. Bueno, lo que era el contenido de este código, primero tenemos el primer punto, que era la religión y las leyes divinas. En el código de las 7 partidas, la religión y las leyes divinas establecían que la fe católica como base de un ordenamiento social, por decirlo así. Destacaba que el clero era como una guía moral y también una guía espiritual, ya que todas las acciones humanas deberían orientarse a lo que era el servicio de Dios, reforzando eso la relación que había entre religión y las leyes civiles para garantizar lo que era la cohesión en el reino. Y como segundo punto tenemos los reyes y emperadores. Se decía que los reyes y emperadores venían hacían el cumplimiento eran lo más cercano a algo divino, que venían a hacer el cumplimiento mediante Dios o algún poder divino. Se daba más que todo que ellos tenían la autoridad y nadie los podía juzgar. Después de esto se da a conocer que ellos mantenían ese poder para mantener toda una igualdad ante la sociedad. Bueno, las justicias, como primer punto la justicia de los hombres, con la que se mantiene el mundo en la fuente del derecho, como segundo el demandador y el demandado, como tercero de los jueces y cosas que deben hacer en la potestad jurisdiccional, cuarto de los abogados y los pleitos que prefieran los jueces. En otro punto también podemos mencionar a la familia, debido a que antes que la ciudad fuera fundada existían comunidades latinas, sabinas, etruscas en el valle del río Tíber, que conformaban grupos denominados familias. Además, el concepto de familia en Roma difiere al que tenemos en la actualidad, debido a que antiguamente se refería al conjunto de romanos que se encontraban libres por lazos religiosos y de poder. Tratos es un acuerdo entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones de carácter legal. Este acuerdo debe cumplir con ciertos elementos esenciales y requisitos para ser válidos y exigible ante la ley. Ahora yo voy a hablarles sobre lo que vienen a ser las herencias, que en cuanto a lo que eran herencias, se regulaba de manera detallada la redacción de testamentos, ya que la distribución de bienes y lo que era la desheredación era un tema muy importante en este código. También se contemplan los legados específicos que buscaban asegurar justicia y pues la transmisión de bienes sin que haya un tema de conflictos familiares o disputas. Mediante esto tenemos las acusaciones y delitos como último tema, que vienen a ser respecto a las partidas que se establecían un procedimiento para la formulación, acusaciones y la protección de juicios, específicamente de penas correspondientes que puedan variar desde las multas y cosificaciones de bienes hasta castigos corporales o hasta incluso la pena de muerte, asegurando el enfoque sistemático y equitativo en la administración de justicia, así todos puedan tener lo que les corresponde. Bueno, en cuanto a la semana 10, sabemos que hubo lo que era la conquista de América, que estuvo justificada por lo que era el derecho canónico, ya que se le otorgaba a los reyes de España el derecho de conquistar tierras que no eran cristianas, bajo la autoridad del Papa. A través de la capitulación de Santa Fe que se dio en el año 1492, Cristóbal Colón obtuvo el 10% de las ganancias y títulos, ya que mientras que los reyes católicos mantenían el control, las leyes de Burgos de 1512 buscaban regular el trato de los indígenas y protegerlos, ya que aunque el sistema de encomiendas no permitía un tema de que puedan hacer así, pues había demasiados abusos. En el tema del requerimiento, que era un documento que justificaba la conquista entre los indígenas, y las leyes nuevas que se dieron en el año 1442 intentaron mejorar la protección de los pueblos nativos, ya que la administración colonial se organizaba en virreinatos, como una burocracia que supervisaba lo que era el cumplimiento de las leyes. Pero bueno, las reformas no siempre cumplían lo que se decía,
Por eso que el estatuto colonial reflejaba la pluralidad de las leyes y también las costumbres de los reinos ibéricos. De esa manera se creó lo que era un sistema diverso y un poco complejo. Semana 11 vamos a hablar sobre el Código Civil francés, también conocido como el Código de Napoleón. Fue una obra fundamental en la historia del derecho. Asimismo, su creación fue el resultado del largo proceso de unificación de legislatividad francesa. Asimismo, se convierte en un modelo de muchas codificaciones en el mundo, tanto como en Europa como en América Latina. Asimismo, vemos que el Código de Napoleón se considera una culminación de varios siglos de desarrollo legislativo, contrinario y jurisprudencial, algo así. No fue un producto de la Revolución Francesa, sino también el resultado de la evolución que integró diversas tradiciones judiciales, incluyendo el ius común y las costumbres del franco-germanes. Con este código vemos el distingue entre épocas como el Código de Baviera y la Landescode y el Código Civil austriaco. A continuación hablaremos acerca de la semana 12. Bueno, por esta semana podemos entender que durante la administración de San Martín y Bolívar, el derecho en Perú sufrió cambios importantes que se establecieron como un sistema jurídico más moderno. San Martín implementó la separación de poderes, también reemplazó audiencias coloniales por cortes de justicia y creó Cámara de Apelaciones. En lo que era la semana 13 vimos lo que eran los códigos civiles y también la historia del Perú, el derecho peruano. En lo que era la evolución del derecho civil y la constitución del Perú, se destacaron varias cosas, como por ejemplo la influencia de los filósofos como Hugo Grocio, Thomas Hobbes y Samuel Pufendorf. Fueron quienes promovieron más que todo lo que eran los derechos naturales y la libertad individual, ya que en cuanto a lo que eran los códigos civiles, se mencionaba lo que era el proyecto conservador de Manuel Lorenzo y también se reflejaba la desigualdad social. Por eso es que los códigos promulgados por Andrés de Santa Cruz se introdujeron más que todo lo que era la primacía de la ley, pero con restricciones como los derechos de las mujeres y pues lo que eran los derechos de los indígenas. El civil de 1852 fue promulgado durante el gobierno de Ramón Castilla. Fue un importante código civil que dio paso a la codificación del derecho en el Perú. Este código se caracterizó por integrar diversas fuentes como la recopilación de Indias, las 7 partidas del derecho castellano y el código napoleónico. Aunque se inspiró en el derecho francés, entre sus características destacadas se encontraba la premisa de la ley y el código frente a otras fuentes del derecho común, dejando la interpretación de las manos al legislativo y a la Corte Suprema si no había una disposición explícita del gobierno. Fundamental que regula la relación civil en un país, estableciendo normas sobre derechos y obligaciones de las personas, tanto como propiedades y contratos familiares. Mediante esto vemos que incluye principios fundamentales con la igualdad ante la ley, la protección de los derechos individuales y la seguridad jurídica. Asimismo, vemos que el Código Civil de 1924 nos menciona las reformas y actualizaciones que reflejan cambios sociales y económicos de la época. A continuación hablaremos acerca de la semana 14. En esta voy a abordar acerca sobre la Constitución de 1823. Esta no logró ser aplicada debido a la inestabilidad política y social del país. A pesar de ser un documento con aspiraciones liberales, su efectividad fue nula. La centralización del poder en el Congreso y la debilidad del Poder Ejecutivo se convirtieron en una forma ineficaz para poder enfrentar los desafíos de un país recién independiente y fragmentado. La Constitución de 1936, impulsada por Simón Bolívar, fue criticada por varios sectores debido a su corta duración y a su carácter vitalicio que otorgaba poderes monárquicos a Bolívar, como la capacidad de elegir a su sucesor. José María Pando defendió el proceso argumentando de que, aunque los poderes electorales provinciales no tenían facultades para sancionar la Constitución, calificó como un plagio ridículo de la Constitución francesa, destacando que la sociedad peruana no está lista y no es comparable a la francesa de la época. En 1828 fue un intento de equilibrio entre las ideas liberales y la necesidad de estabilizar a un país fracturado. Fue diseñado con un sistema presidencialista y un Congreso bicameral, elementos que garantizan un equilibrio de poder más efectivo. Con la Constitución de 1849 se consolidó lo que era el poder ejecutivo, ya que se funcionaba como un poder autoritario bajo lo que era el gobierno de Agustín Gamarra, porque esta buscaba estabilizar el país tras la disolución de la Confederación Perú-Boliviana.
Bueno, esta constitución se inclinó hacia el centralismo ya que limitaba mucho las facultades de provincia y de municipios. Aunque de cierta manera fortaleció el Ejecutivo, también introdujo avances como lo que era la creación de un Consejo de Estado, pero también ayudó a lo que eran los órganos de control constitucional. La Constitución del siglo XX nos menciona que refleja una evolución significativa en la organización política y social del Estado, asimismo incorporando principios democráticos, derechos humanos y mecanismos de control del poder. Mediante esto vemos que incluye amplias declaraciones de derecho fundamental como la libertad de expresión y también aparte de eso la igualdad de ley, del derecho de un debido procedimiento y la protección contra la discriminación a medida que va pasando el tiempo. En lo que era la semana 15 sabemos muy bien que en el siglo XX estuvo marcado por lo que eran acelerados procesos de industrialización, ya que existieron los conflictos bélicos internacionales y también una creciente conciencia sobre los derechos humanos. Estos factores influyeron mucho en lo que era la legislación peruana, ya que se dio como que una importancia a lo que era la modernización y también a la adaptación del sistema jurídico a las leyes del país. A continuación voy a hablar acerca de la Constitución de 1920. Durante este régimen de Leguía se promulgó una constitución autoritaria que se centralizó en el Poder Ejecutivo, favoreciendo así una estabilidad política que permitió la modernización del sistema judicial y ejecutivo. La Constitución de Francisco Morales, promulgada en el 1969, marcó el regreso de la democracia después del autogolpe de Velasco Alvarado, y además él en su constitución, digamos que bajó la fuerza de las Fuerzas Armadas, reduciéndolo a lo que son, a su economía y dejando libre al espacio a las entidades públicas. En 1920, durante el régimen de Leguía, se promulgó una constitución autoritaria que centralizaba el poder ejecutivo, favoreciendo una estabilidad política que permitió la modernización del sistema educativo y judicial. La Constitución de 1993 nos habla sobre la Ley Suprema de la República del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993 tras ser aprobada mediante un resumen, de lo cual nos menciona que es una constitución que reemplaza a la 1979, que se caracteriza por establecer un modelo económico social del mercado, inspirado en la revolución antigua. La Constitución de 1993 nos menciona que consta de 6 títulos y 26 capítulos con 206 artículos.